teóricas y metodológicas sobre la historia regional. Y ahí lo primero que quiero plantearles es que desde la década de 1970 en el caso de México, 1980 en el caso de Brasil y 1990 en el caso de Argentina, la historia local y la historia regional han tenido un importante desarrollo en América Latina. Claro, si tratamos de hacer una comparación entre el sistema universitario de esos países y el nuestro, son países que tienen una gran cantidad de universidades distribuidas dentro de todo su territorio nacional. En este caso, la propuesta política que tiene este evento es que en el caso de Costa Rica, la historia regional se ha empezado a hacer desde la sede central, pero la idea más bien es que sean las sedes regionales las que potencien esta visión, ¿verdad?, de que desde las regiones se construye lo nacional también. ¿Cómo se originó esta preocupación por la historia local y regional? Básicamente se origina por una reacción contra las historias nacionales y las historias globales. Y nosotros también lo vemos como un complemento, no solo como una reacción, ¿verdad? Por lo tanto, imagínense ustedes lo que es México, el norte, el sur, ¿verdad?, el centro, el oeste y el este. Hay una gran diversidad que las historias nacionales habían borrado totalmente, y por eso se inicia ese movimiento de rescatar la construcción de ese país desde abajo, ¿verdad? Se defiende toda la existencia de espacios microhistóricos regionales, y a la vez en esos países una buena característica es que hay un buen acervo de archivos locales. Se reconstruye esto a partir de la recuperación de la memoria colectiva y también a partir de la tradición oral. El hecho de reconocer que las regionalidades en lo local también determinan lo nacional implica una serie de problemas metodológicos interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el tiempo histórico ya no puede ser visto de una única manera. Quiere decir que las periodizaciones que hacemos los historiadores, o que ustedes mismos hacen si no son historiadores, no necesariamente van a ser válidas para los ámbitos locales y regionales. Hay una forma de vivir y una forma de transcurrir la historia diferente en lo regional y lo local con respecto al tiempo de lo nacional. Por eso las etapas de las historias nacionales muchas veces ya ahora aparecen como lineales, aparecen como abarcadoras de todo, pero menosprecian la independencia y a veces la dependencia de las regiones y las localidades. Paralelo a los principios de la identidad nacional también, que surgió bajo la égida de los liberales, también surgió lo que es el ramo autor mexicano de los indígenas, un centralismo historiográfico, ¿verdad? Es decir, ese centralismo historiográfico lo que planteó fue la negación de lo heterogeneo y lo diverso, lo realmente existente, digamos, en el local y regional, y eso no niega tampoco la existencia de un espacio físico, social, temporal, identitario de carácter nacional. Lo que está diciendo es que hay vínculos, hay semejanzas y diferencias entre lo que se nos dice que es Costa Rica, ¿verdad?, y lo que nosotros estamos tratando de dilucidar que existe a nivel regional y local. Por ponerles un ejemplo sucinto, tuvimos un encuentro en la sede de Guanacaste, ¿verdad?, donde estaban los cultores populares que hablan de la guanacastequidad, ¿verdad?, y nosotros llegamos hablando de las diferencias regionales que no apuntan hacia la existencia de la guanacastequidad, sino más bien al hecho de que eso ha sido una construcción cultural, ¿verdad?, a partir de algunos elementos comunes, y lo que se nos armó fue un conflicto, ¿verdad?, porque nos dijeron que llegábamos los historiadores a decirles a ellos que eran guanacastecos, ¿verdad?, que no tenían una identidad regional. Más bien lo que estamos diciendo es que esa identidad regional no puede surgir solo desde la región, sino que también surge en interacción con lo que es Costa Rica como construcción nacional. Por eso, cuando uno avala el hecho de que hay espacios o sociedades micro, también epistemológicamente asume el reto de tener que decir algo sobre la dimensión relacional, es decir, sobre la relación que hay entre lo nacional, lo local y lo regional. Y eso todavía es un tema de debate que no vamos a resolver aquí y que no se ha resuelto desde 1970. Metodológicamente es lo más difícil de resolver a la hora de tratar de hacer una investigación de algo regional, ¿verdad? No caer, digamos, en la especificidad de lo regional y decir que Punta Arenas o la región del Pacífico no tiene nada que ver con el resto del país, ni tampoco caer, digamos, en la visión que se heredó del siglo XIX, donde Punta Arenas es simplemente, y la región del Pacífico es un apéndice de lo que sería Costa Rica. Por lo tanto, una alternativa es plantear que lo regional local no puede comprenderse sin tomar en cuenta lo nacional, ¿verdad?,
Y esa perspectiva relacional es la que se asume en esta ponencia. Por eso decía ahí, especialización productiva regional en Guanacaste y Punta Arenas en el contexto de Costa Rica, que es un poco la manera de verlo de manera relacional. Por lo tanto, hay algunos principios que deberían guiar un estudio de esta naturaleza, que son los siguientes y que pueden ser ampliados, obviamente. Primero, es importante clarificar el punto de partida entre las relaciones centro, región y periferia. Por lo tanto, ustedes en sus trabajos lo primero que tienen que decir es cómo están abordando ese problema. Porque para uno es muy fácil detectar, si ustedes están diciendo, bueno, el estudio del turismo en Punta Arenas, ¿verdad? Obedece solo a la dinámica de Punta Arenas. Entonces, bueno, ayer debatíamos como Ariestes, ¿verdad? De cómo incorporar ahí algunos elementos de trayectoria para ver por qué el turismo impacta sobre Punta Arenas y no verlo solo como una manifestación de esta región. Las fuentes también tienen un sesgo particular en esa orientación, es decir, ninguna fuente, en el caso de Costa Rica, fue construida para hacer historia o para hacer estudios locales y regionales. Uno tiene que construir la fuente para adaptarla a los determinantes de lo regional y lo local. Por lo tanto, la gente que dice que los archivos nacionales no sirven para hacer historia regional está equivocada, porque en realidad lo que no sirve tal vez es la forma en que uno los interroga o en la forma en que uno los analiza, ¿verdad? Cualquier fuente puede servir para hacer historia regional. Obviamente se debe definir el concepto de historia regional que se maneja, o también de estudio regional, como hacía ayer Ariestes, digamos, en la fundamentación del proyecto sobre el turismo. Pero lo que quiero plantear de manera directa es que no existe una historia regional o un estudio regional sin apellido. Esto quiere decir, no podemos formar gente especialista en historia regional o en estudios regionales. Probablemente lo regional va a ser un eje transversal que es atravesado por diferentes problemáticas. Por ejemplo, detrás de la historia regional, en este caso particular, está la escala, es decir, está lo local, lo regional, está si estamos hablando de pueblos, si estamos hablando de localidades, si estamos hablando de estados, de lo transnacional, porque al final también hay algo relacional en términos de lo que es un estado nacional y su inserción, por ejemplo, en la globalización. También estamos hablando de la temporalidad, es decir, estamos hablando de si tenemos un estudio de carácter longitudinal, es decir, si lo tenemos a través del tiempo, un periodo de tiempo, si tenemos un estudio transversal, es decir, si lo que tenemos es un periodo específico o un momento específico como objetivo central de nuestro trabajo, y ahí están las famosas perspectivas diacrónica y sincrónica actuando, ¿verdad? También está un elemento determinante que podríamos llamarlo de área o de transárea, ¿verdad? Ahora nos estamos quebrando un poco con la definición de lo que es una transárea y no lo voy a meter en ese rollo en este momento, pero eso quiere decir que yo también puedo hacer historia económica regional, o puedo hacer historia política regional, o historia social regional, o historia cultural regional, o analizar la dimensión del poder entre lo local, lo regional y lo nacional. Y finalmente también están los aspectos culturales que tienen más que ver con lo cualitativo o con lo subjetivo. También podemos trabajar temas como la identidad, la integración, las sensibilidades en el ámbito regional y local, ¿verdad? Y algo que no se debe descuidar y que después de la década de 1980 fue importante, aunque yo no lo retomo en esta ponencia, es el papel de los actores y el papel de las actrices, porque además podemos incluir aquí la perspectiva de género, ¿verdad? Es decir, no solo las estructuras interactúan, sino que necesariamente interactúan las microsociedades y los miembros y las miembros de esas microsociedades. Pueden ser tanto actores individuales como colectivos o como movimientos sociales. Ayer también veíamos la ponencia de Carlos Hernández, ¿verdad?, que trató de plantear los movimientos sociales como un enfoque regional, ¿verdad?, porque generalmente se habían visto como un enfoque nacional. Y la otra idea central que quiero plantearles es que el esfuerzo que estamos haciendo es el de avanzar hacia una historia regional comparada. Es decir, no vale solo plantear lo relacional, sino que también hay que incluir elementos de comparación para poder avanzar en lo nacional. Al estilo de la historia entrecruzada francesa, ¿verdad?, podemos decir que al interior de las regiones, las localidades, o la relación Estado-nación o Estado-periferia, existen diferentes cruces que pueden ser estudiados a partir de la historia. Podemos hacer cruces de objeto, ¿verdad? Yo puedo hacer historia económica
como trato de hacer en esta ponencia, si es que me da tiempo de explicar historia económica, digamos, entre el Pacífico, digamos, pero dividiendo entre Guanacaste y Punta Arenas, perdón, o entre el Pacífico y el Caribe, ¿verdad? Entre Punta Arenas y Guanacaste. O de categorías de análisis, ¿verdad? No me interesa tanto entonces la división geográfica o la construcción de las regiones, sino que lo que me interesa, como va a explicarnos dentro de ahora más bien, es ver cómo se comporta el mercado laboral ya como una categoría específica, ¿verdad? Que tiene todo su definición y condicionantes a nivel regional en el país denominado Costa Rica, o de enfoques, ¿verdad? En este caso me interesa vincular entonces lo relacional, ¿verdad? Con lo comparado. Entonces ya estoy haciendo una vinculación de dos perspectivas para aproximarme a mi fenómeno de estudio, o inclusive de relaciones entre el investigador y el objeto. Pero lo importante es que esto permite renovar la concepción desde las categorías de análisis de las relaciones entre diacronía y sincronía, de los regímenes de historicidad o de la forma en que percibimos el tiempo histórico ahora y en el pasado, y también nos permite reflexionar de manera más sistemática, digamos, sobre la evolución y el tiempo de las diferentes regiones. Por eso, en este caso particular, lo que quería plantearles es un ejemplo concreto de cómo podemos hacer historia económica regional, ¿verdad? A partir de una categoría central que representa una problemática, que es la de la especialización productiva. Tal y como creo que lo planteó William, aunque no lo oí, ¿verdad? William Solórzano, que siempre se plantea la dicotomía entre especialización y diversificación, ¿verdad? Y aquí, en el caso particular de Guanacaste y de Limón, lo que quiero plantear son 5 consideraciones iniciales, porque todo estudio regional también tiene que partir de unas premisas, ¿verdad? La primera es que los estudios clásicos sobre colonización agrícola y especialización productiva han segmentado el país en grandes regiones, ¿verdad? Pero han descuidado la tipologización más detallada a partir de los estudios de zonas o unidades territoriales menores. Quiere decir que siempre estamos moviéndonos en el ámbito de las regiones, ¿verdad? Pero también al interior de las regiones podemos encontrar unidades territoriales menores que van a tener una dinámica particular y que van a interactuar. 2. Las regiones son espacios socialmente construidos o reconstruidos que se modifican históricamente en función de procesos centralizadores y a veces transfronterizos. Un problema central de los estudios regionales es definir los límites de la región que estoy estudiando, porque estos límites son construidos socialmente y evidentemente en términos del periodo que estemos estudiando van a variar. Puede aumentar, puede decrecer, o puede llevar a problemáticas muy interesantes como la de lo transfronterizo, cuando nos vamos ubicando hacia el norte de Costa Rica o hacia el sur de Costa Rica y vamos encontrando microsociedades que no tienen nada que ver con la dinámica del país como tal, sino que están más vinculadas con el país en sí. Tercero, por lo tanto también existen representaciones sociales de las regiones, las cuales también son construidas por los historiadores o por los estudiosos de lo regional, y por eso es valiosa la comparación. Es decir, detrás de la construcción de una región de manera analítica también hay elementos subjetivos que me llevan a mí, digamos, como investigador, a ubicar o a crear una región. No son solo criterios técnicos, sino que detrás de lo técnico siempre habrá un elemento subjetivo, ¿verdad? 4. Es importante estudiar las bases estructurales y sociales que permiten analizar la dinámica económica y microsocial de las regiones. Y aquí lo que ya planteamos son algunas variables que pueden incluirse en los estudios de carácter regional. Y si tenemos estudios que utilizan estas mismas variables para diferentes regiones, podemos avanzar en la comparación. Estas pueden ser la estructura productiva, el uso y propiedad de la tierra, la población, el mercado de trabajo o laboral, ¿verdad? Más específicamente, y un detalle muy interesante es la distancia económica y física del mercado, sobre todo hablando de estudios de carácter económico. En ese último elemento donde estamos más rezagados, ¿verdad? Porque no hemos podido reconstruir todavía ni encontrar un voluntario o voluntaria, pues si hay alguno aquí, ¿verdad? Que quiera bajarse con el tema de cómo se fue integrando el mercado en Costa Rica y cómo se desarrollaron las comunicaciones en función de la integración de ese mercado. Y en los otros ámbitos sí tenemos algunos avances interesantes. Uno de ellos lo va a exponer Gertrude ahora. Y finalmente, quería señalarles que como corolario final de esto, Costa Rica es mucho más que el país del café, ¿verdad? Como generalmente se le ha catalogado en los estudios de carácter histórico. Y Guanacaste es mucho más que la región del latifundio y la ganadería, y vamos a ver más o menos los
ustedes después dirán, yo aquí diré tratar de limón más o menos también qué es, y la idea también ver qué es el Pacífico, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Todo estudio regional analíticamente construido también tiene que partir pues, de una hipótesis, ¿verdad? O de una premisa básica de investigación. Y en este caso particular, lo que yo planteo es que en Costa Rica no existió un mercado nacional integrado de bienes agropecuarios hasta después de 1950, y que lo que existió fue más bien una especialización productiva regional, pero también diferentes producciones para el autoconsumo y para el mercado. Ese es más o menos el punto de partida y de llegada que plantea esta investigación. Bueno, nada más para hablar primero de Guanacaste e ir mezclando ahí. En este estudio publicado por Ricardo Gines en 1938 aparece un mapa de Guanacaste. No pude cargar mapas aquí porque no sabía si teníamos el mapa informe, entonces además eso llevaba mucho tiempo. Pero quiero decirles que evidentemente esto también es una fuente para el estudio de las regiones en Costa Rica, que también un mapa es una representación mental, digamos, de una región, y en este caso es interesante que Guanacaste se le denominaba como una garganta, ¿no? ¿Cómo evolucionó Guanacaste entre 1883 y 1850? Bueno, ahí podemos ver hasta donde nos alcanza y me asustan, digamos, algunos elementos. Me avisa como 2 minutos para concluir, nada más 2 minutos antes. Si nos retrotraemos a 1883 y utilizamos algunos de los censos, entre comillas, agrícolas existentes en el Instituto Nacional de Estado, podemos ver que el tabaco, que Maynard nos aclaraba muy bien cómo Palmares jugó un rol importante en esta producción, hacia 1883 estaba bastante bien, claramente distribuido, ¿verdad? Y en la segunda columna, que es la distribución porcentual, vamos a ver que en términos de número de cultivadores y de hectáreas cultivadas, San José tenía ahí el mayor peso relativo. Entonces, esta es una forma de comparar, ¿verdad? Y es interesante que en segundo lugar estaba Guanacaste, ¿verdad? Con casi el 20% de los cultivadores y con el 33% de las hectáreas cultivadas de tabaco. Por lo tanto, esta es la idea central que está detrás de la especialización productiva y la comparación, ¿verdad? Entonces vemos como un ciclo productivo importantísimo en un periodo de historia costarricense está bastante concentrado entre San José y Guanacaste. Pero ya eso nos plantea la pregunta de que tenemos que explicar cuál es la vinculación que será entre San José y Guanacaste para que sean las dos principales regiones productivas de tabaco, que eso no lo voy a decir aquí. Podemos también hacer un seguimiento a partir de diferentes productos, ¿verdad? Por región, y en este gráfico que construyó Juan José Marín sobre la base de una tipología en la que trató de hacer una regionalización de Guanacaste y construyó 4 regiones, ¿verdad? Y también Rodolfo él ubicó 4 regiones al interior de Guanacaste en 1884, lo que denominó el Viejo Guanacaste, la región Nicoyana, Santa Cruz y la región Cartago. Esto para ponerles un ejemplo de cómo el historiador, a partir de la evidencia, plantea una regionalización. Y ahí también ubicó cómo los cultivos de subsistencia tenían una distribución bastante particular también. Es decir, al interior de la región hay una especialización productiva que también se puede seguir. Y como me quedan 2 minutos, evidentemente en el caso de Guanacaste, si lo comparamos con el resto de regiones, lo que vamos a ir ubicando conforme avanzamos del siglo XIX hasta el siglo XX va a ser un impacto muy importante de la especialización ganadera. Y queda bastante bien reflejado en ese gráfico. Aunque existió ganado en todos. Aunque existió ganado en todo el país, exactamente. Hasta, como decíamos, hasta antes de 1950. Y si tomamos en consideración, por ejemplo, lo que era Costa Rica y la superficie cultivada por productos en otro corte temporal, que es en 1913-14, vamos a ver que más o menos en cada provincia, porque las fuentes están orientadas precisamente por provincia, vamos a tener producción significativa de café, caña, frijoles, maíz, arroz y banano, pero evidentemente también vamos a tener concentración de las producciones diferenciadas por provincias. El café claramente ubicado, y que le gusta mucho a Gertrude, ¿verdad? Poquito de arroz. El banano también ubicado de manera importante en algunas regiones, podemos decir
asimilar esto a la noción de región, pero un poco esa es la idea general de la especialización productiva. Y ya para concluir, además de que iniciamos con unas premisas, también tenemos que plantear algunas características para tratar de comparar. Primero, en términos de propiedad, aunque ahí estaban los datos, hay una coexistencia de la gran hacienda con la pequeña propiedad. Entonces se borra un poco la idea de que hay regiones aquí que típicamente son de gran propiedad y nada más, aunque eso vamos a ver un poco más en la tarde. Por ejemplo, en el caso de Guanacaste hay una coexistencia entre grandes ganaderos y pequeños ganaderos que más bien mantenerla todo. Existe en Costa Rica el minifundo interno, el comercio circular, hay que tomar en consideración el peso del cabotaje. Hay un problema de comunicación entre las regiones que no permitía la integración de un mercado nacional. Hay muchas regiones que funcionan como agritowns, es decir, que son centros agrícolas importantes alrededor de la cual se generan una serie de producciones y servicios que atienden la demanda de ese eje central. Es importante que la teoría de los polos de desarrollo que se puso en boga en la década de los 60 se puede retomar en el contexto de la globalización. Hay una diferenciación intrarregional porque también podemos hablar de zonas al interior de las regiones. Hay necesidad de triangulación de fuentes y métodos y por una parte, digamos, ante un aparentemente escaso desarrollo del mercado interno de bienes agrícolas y agropecuarios, porque como vieron en el último gráfico, todas las provincias del país producían bienes necesarios para la subsistencia, así como ganado y aves de corral. Ya hacia 1950, más bien lo que las estadísticas plantean es la diferenciación zonal en las producciones excedentarias, es decir, que hacia 1950 sí hay ya una mayor especialización que permite ir generando ese mercado nacional. Las provincias muestran un alto grado de especialización en términos de producción para exportación, café y banano, ¿verdad? En el último periodo reseñado hacia 1950, también el cacao y limón, o sea que para términos de exportación sí se va dando una especialización productiva más temprana. Y por eso la combinación entre autoconsumo y mercado, interno y externo, que lo planteó Maurice Aymar para otras regiones, tiene que estudiarse de manera comparada en el contexto costarricense. Entonces, como pueden ver, hay alcances limitados del seguimiento de la variable especialización productiva. Tenemos que vincularla con otro montón de variables, pero por lo menos era para citar un ejemplo de cómo se puede hacer historia política regional. Muchas gracias.